nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, porque tú nos has mostrado tu amor, Señor. Te estamos conociendo semana a semana, prueba tras prueba, Señor. Te estamos conociendo y sabemos, Dios, que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios de paciencia y un Dios de misericordia. Gracias, Dios, por tanto y tanto amor por nosotros. Te amamos, Padre. Ayúdanos a amarte más cada día. Amén. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor.
Nadie como tu Señor. Nadie como tu Dios. ¿Quién como tú, Señor? Que pusiste las estrellas en su lugar. Pusiste el firmamento y todo lo que en él hay, el sol, la luna y aún más cosas que no conocemos o alcanzamos a ver. Gracias, Padre, porque en lo más grande tú eres Rey, y también en lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos por ser tan pequeño, tú eres el Dios de lo pequeño. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Este aplauso es para ti, Dios Todopoderoso. Y pues pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a preparar nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar palabra de Dios preparada para cada uno de nosotros. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Vamos a entrar en la palabra. Le invito a que vaya ahí a Efesios capítulo 1. La semana pasada recordamos un poco respecto a lo que hablábamos de la elección y cómo Dios salva, cómo Dios predestina, ordenar todas las cosas, es soberano, pero la salvación es personal, la salvación es responsabilidad de nosotros. La salvación es responsabilidad de nosotros el ejercer la fe, el creer, el poner la confianza en Dios. Pero eso no quita para nada que la Biblia enseña que Dios elige, que Dios ordena, que Dios es soberano en todas las cosas. Amén. Y bueno, vimos hasta el versículo 10, hoy vamos a entrar en el versículo 11. Y recuerden que toda la intención de la carta a los Efesios es básicamente una vida en Cristo. Sí, es una vida en Cristo. Y ya vimos cómo Pablo inicia pues diciendo que fuimos elegidos en Cristo, ¿no? Entonces, en esta misma elección que conlleva la salvación, recuerden que toda la predestinación, todo lo que Dios ordena tiene un propósito, es para algo. Él no hace las cosas nada más así de forma simple, tiene un porqué de las cosas y un para qué. Entonces entramos ahí en el versículo 11 y vamos a ver nada más 3, 4 versículos. Dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, es decir, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Entonces, vemos aquí Pablo habla en concreto dos aspectos, que uno es la herencia en Cristo, herederos con Él, en Él, y la parte donde dice que somos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces habla de que fuimos elegidos, somos salvos, tenemos redención de nuestros pecados, y todo eso, Pablo lo que lleva es también, es decir, como parte del paquete, no solamente son como que ya te salvé y listo, ya es todo, ¿no? No, Dios también da y también ofrece y también somos para Él. Porque dice ahí, también en Él, otra vez recordando, ¿en quién? En Cristo, hemos obtenido herencia. Ahora, esto nos lleva a que nuestra herencia, una herencia, pues ya sabe que es algo que se ha delegado, que se ha dejado para alguien. Entonces, en esto tiene que ver
con que todas las promesas que vienen de Dios llegan a nosotros como herencia porque estamos en Cristo. Es decir, los bienes, las bendiciones, lo bueno de Dios viene a nosotros porque somos herederos en Cristo. Es decir, esta herencia no viene solamente porque uno diga se porta bien o porque somos salvos, sino porque somos afectados por Cristo, porque estamos en Él y somos herederos. Ahora, también en otra versión textual, no solamente dice que hemos obtenido nosotros una herencia, sino que habla y dice que también somos o fuimos hechos una herencia. ¿Sí? No es lo mismo que diga hemos obtenido a yo fui hecho una herencia. Es decir, la herencia en Cristo tiene que ver con dos partes, ¿no? Una herencia es algo que ya le pertenece al Hijo, que ya es del Hijo, pero pues que todavía está ahí como en stand-by, ¿no? Que todavía el Hijo no la puede tomar, ¿ok? Pero ya es del Hijo, ¿sí? Ahora, tiene que ver con dos aspectos, repito, que Dios ya nos ha dado valiosas promesas y hacemos parte de esa herencia, pero no es completa. Es decir, hay todavía cierta herencia guardada en el cielo para nosotros. Y también incluye la parte de que nosotros fuimos hechos una posesión para Dios. Fuimos hechos una herencia para Dios, algo que Dios toma para sí, algo que Dios reclama para Él. Y todo esto es a través, repito, de Cristo. Entonces, vea, fuimos hechos herencia y también obtenemos herencia habiendo sido ordenados, es decir, según lo que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Otra vez, la herencia no se basa meramente en un mérito. La herencia que viene con Cristo no solamente es algo que yo me gano, ¿sí? Sino que es algo que Dios ya destinó, que ya ordenó desde antes, que ya predestinó desde antes. Y dice, según el propósito de aquel, y aquel usted puede ver que está en mayúscula, pero se refiere a Dios, ¿sí? Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es decir, Dios dice en la NBLA, Nueva Versión de las Américas, que estaba así. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas. Ahora, otra vez, Dios no está pidiéndole consejo a nadie. Dios no es como que diga, a ver, fulanito o fulanita, ¿qué tal nos parece para darles herencia? No. Es según lo que Él ha decidido, conforme a su consejo, conforme a su soberanía, y tiene que ver con un propósito que está en Dios. Recordemos que la parte de la predestinación refiere a un propósito, a un para qué, porque Dios lleva todas las cosas hacia algo. No es solamente para que digan, ay, se salvó y chin, la libró y ya. No, que sino esa salvación, esa herencia que obtuvo, lleva a un propósito. ¿Cuál? A lo mejor algunos los descubren en su momento, otros probablemente no. Pero de alguna otra forma Dios lo lleva a un propósito, porque Él es soberano en todo lo que ha hecho. Ahora, dice, hemos obtenido herencia. ¿Cuál es esta herencia que hemos obtenido en Cristo? Obviamente tiene que ver el hecho de que fuimos hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1 dice, porque a todos los que creen en Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, les dio la autoridad, les dio el dominio, les dio el apellido, les dio el nombre de ser hechos hijos de Dios. Al nosotros ser hijos, accedemos a los beneficios del Hijo. No es solamente el estar de acuerdo con Dios. No es solamente sí, yo creo en Dios y sé que está por ahí Dios, sino que yo me hago cercano a Dios porque ahora tengo una relación de hijo. Y el tener una relación de hijo con Dios incluye la parte, obviamente, de las bendiciones, del cuidado, de la protección, del amor del Padre por el Hijo. E incluye la corrección, la disciplina, la instrucción del Padre hacia el Hijo.
incluye todos esos beneficios. Pero toda esta herencia no es solamente decir, ok, somos hijos de Dios, ok, somos, podríamos decirlo así, hermanos de Cristo. No, sino que incluye la parte de que Dios nos ha dado desde su misma vida. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos en la parte humana o carnal, al nosotros adoptar o ser adoptados por alguien, somos parte de esa familia, pero no disfrutamos de la misma vida de la familia, es decir, de la misma sangre. ¿Sí? No disfrutamos de la misma sangre que de la familia, solamente el apellido. Dios no es así. No es que diga, ok, te adopto, pero hazlo como puedas. Te adopto, eres parte de la familia, pero pues no disfrutas de esta vida. Con Dios no es así. Dios, al hacernos parte de Él, al hacernos parte de su vida, nos introduce en Él para que obtengamos la misma vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y es a lo que va Pablo a apuntar ahorita. Pero esta herencia tiene que ver con la vida de Dios, con, podríamos decirlo de esta forma, la sangre espiritual de Dios corriendo por nuestras venas. La capacidad que Dios nos da para no solamente por nombre, sino por adquisición de Él, somos hijos de Él. Por eso tiene que ver la parte donde Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, nacer de nuevo. Y esta expresión, nacer de nuevo, en las versiones textuales, involucra la parte de, o sea, la más textual dice es nacer de arriba o nacer de lo alto. ¿Por qué? Porque ahora que venimos a Dios, que creemos en Él, que confiamos en Él, ahora sí que, vamos a decirlo de esta forma, la adopción con Dios tiene que ver con como si, sonará medio raro, ¿no? Pero como si fuéramos concebidos por Dios. ¿Sí? En esta nueva naturaleza que viene de Él. Entonces, podemos sí o sí tener la misma vida que Dios. ¿Sí? La vida eterna de Dios. La vida que viene de Dios. En Juan 3:16, algo que ya comúnmente conocemos todos, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, es imposible por mera lógica que nosotros obtengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque somos seres creados con un principio. Vida eterna es un atributo único de Dios, porque eternidad es sí o sí algo sin principio. Entonces, al decir que nosotros seremos capacitados con vida eterna, no se refiere a cuando llegue al cielo, porque a veces traducimos esa parte como que, ok, creo, tengo vida eterna cuando llegue al cielo, pero no es así, porque la vida en el cielo aún sigue siendo sempiterna. ¿Por qué? Porque tuvimos un inicio. Viviremos para siempre, pero no es eternidad, es sempiternidad, porque tuvo un principio. Entonces, ¿cómo es que tenemos vida eterna? Porque es la misma vida de Dios infundada en nosotros. Pero no es nuestra vida, no es una cualidad de nosotros, es una cualidad que viene de Dios, es la capacidad de Dios, es la vida de Dios que nos dice, ok, ahora ya eres mío, ya eres de mi propiedad, ya tienes, como les dije, mi sangre, entonces puedes vivir como un hijo mío porque te he capacitado para eso. Por tanto, no queda como tal el pretexto de decir es que, ¿cómo decirlo? Yo no puedo vencer, o yo no puedo ganar, o yo no puedo llegar al cielo. Porque si somos hijos, Dios ya nos ha dado su vida. Y en ningún momento dice que nos quitará esa vida. En ningún momento dice que dejaremos de ser hijos. En ningún momento Dios como que, ¿sabes qué? Me arrepentí, dame otra vez la sangre, ¿no? Que te devuélveme mi vida. No. Es porque, repito, a veces creemos en esta parte o entendemos la parte de la adopción como que solamente legalmente.
como que legalmente Dios nos adoptó. Y sí, en Colosenses dice que el acta de los decretos que había en contra nuestra, la quitó. Entonces, legalmente somos hijos de Dios, pero también cualitativamente, es decir, por calidad, no solamente por un documento o por legalidad, sino por la misma vida de Dios, ahora somos hijos de Él. ¿Vamos bien? Y esa es la principal herencia. ¿Okay? Involucra muchísimas más cosas que tienen que ver con justicia, con vida abundante, con paz, con bendiciones que vienen estando con Cristo. Pero la cualidad más importante es que Dios nos da su misma vida. ¿Sí? Versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ahí Pablo habla del aspecto judío y del aspecto griego. De hecho, en otras versiones menciona y dice, a fin de que nosotros los judíos, ¿por qué? Porque el mensaje llegó primero a los judíos. Por eso dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, Pablo no dice, o no deja de lado el decir, nosotros que ciertamente tuvimos el mensaje primero que ustedes, gentiles, porque Éfeso era una ciudad gentil, no dice, es porque somos mejores, no dice porque somos especiales, no. Si fuimos los primeros, lo que dice Pablo es con un fin, para darle alabanza a Dios. Porque a veces el pueblo judío corría el riesgo de jactarse y de decir, ok, Dios nos escogió primero, nos llamó primero, conocí a Cristo primero, por algo ha de ser. Y Pablo deja claro, ok, Dios nos hizo herederos, somos hijos de Dios, entramos en el mismo pacto que ustedes también entran, y nosotros fuimos primero, ciertamente, pero ese orden simplemente es para alabanza de Dios, porque no había mérito alguno, porque Dios así lo quiso, primero al judío y al griego después. Pero eso no es porque el judío sea más especial, es simple y sencillamente porque Dios en su voluntad que ya había ejercido desde antes con Abraham, así lo había decidido. Entonces, continuamos diciendo, recuerden, Pablo está hablando de la herencia en Cristo, de la vida de Dios en nosotros, del ser hechos hijos de Dios, con todos los derechos, beneficios y responsabilidades del Hijo para obtener esa herencia. Versículo 13 dice, en Él, otra vez, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, otra vez, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice otra vez, nosotros los judíos fuimos escogidos por Dios para alabanza de Dios, pero dice ustedes también que escucharon el mensaje de la verdad, que escucharon el evangelio y aparte creyeron en él. Otra vez, estamos viendo que desde arriba Pablo habla de una elección, ¿sí? Pablo dice, ustedes fueron predestinados a los santos que fueron escogidos. De hecho, inicia el versículo 4, donde dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Pero aquí Pablo les recuerda, ok, ustedes escucharon el mensaje y creyeron en el mensaje. Es donde estamos viendo otra vez, repito, que la salvación es por fe. ¿Sí? Es como que entra en ese debate, en ese pleito entre la elección, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, donde no llegan a un acuerdo. Pero si nos vamos a la parte bíblica, recordemos, la elección nunca se relaciona con salvación, se relaciona con un propósito. Para ser santos, para ser sin mancha, para ser hijos de Dios, para ser adoptados. Y siempre que refiere a salvación, dice la Biblia, es por fe. ¿Sí? Entonces, bíblicamente sonará como ilógico, ¿no? Pero lo que la Biblia enseña es que la salvación no es por elección, sino por fe. ¿Sí? Pero ciertamente, otra vez, Dios elige. Ahora, dice, en Él ustedes escucharon el mensaje
el evangelio y creyeron. ¿Sí? No habla, otra vez, hasta aquí. No habla de obras, no habla de bautizo, no habla de el venir a la iglesia, del reunirse con los hermanos. Únicamente dice, escucharon, porque obviamente, dice Isaías, y Pablo lo repite en Romanos, la fe viene por el oír. Porque Dios así lo quiso, porque Dios le agradó en su soberanía que el hombre se salvara por la predicación del evangelio. Entonces, ¿cómo es que el hombre se salva? Porque escucha el mensaje del evangelio. Entonces dice, ustedes escucharon, pero eso, vamos a decirlo así, fue de un aspecto externo. Alguien les tuvo que predicar, alguien tuvo que enseñar, alguien tuvo que anunciar el evangelio. Y es lo que recordamos, sí, Dios elige, Dios ordena, Dios predestina, pero también manda a los hombres a predicar. En ningún momento dice Dios, ok, yo los elijo, yo predestino, no hagan nada. No, porque Dios decidió en su soberanía que la salvación viniera mediante la fe por el oír la palabra de Dios, no otra cosa. No hay nada que salve fuera del mensaje del evangelio. Puede ser propaganda política, sea un mensaje de autosuperación, sea un mensaje de incluso moralmente correcto, pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, un mensaje de bendición, un mensaje de autoayuda, un mensaje de economía, de administración, pero si no es el evangelio, no va a salvar. Puedes ganar adeptos, puedes ganar gente para tu club social, puedes ganar amigos, ¿sí? Pero no vas a ganar almas, por decirlo así, predicando algo que no sea el evangelio. Entonces, la responsabilidad del hombre, del que escucha, es simplemente creer. Porque dice, una vez que creíste, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí Pablo no dice, miren, es que hicieron tal oración. No. No dice, confirmaron su fe delante de la iglesia diciendo tal o tal versículo o tal cosa o tal confirmación. No dice, únicamente escucharon, creyeron y en ese momento en el que creyeron, ya fueron sellados. Porque otra vez, repito, la salvación viene por la fe en Cristo. Por eso las muestras públicas simple y sencillamente son una demostración de una fe. A veces una fe fingida, pero en la mayor parte del tiempo se supone tendría que ser una fe real. Una vez que creímos, en ese instante, en ese momento, hay quienes hacen estudios, le llaman estudios lógicos, no cronológicos, porque no hay un orden así, donde viene en qué momento creí, en qué momento fui justificado, en qué momento fui adoptado, en qué momento recibí el Espíritu Santo. O sea, son cosas diferentes, la justificación, la redención, la adopción, el sello del Espíritu Santo son cosas diferentes. Pero todo eso ocurre en un instante, en un momento. Cuando creí, en ese momento Dios perdona los pecados, en ese momento Dios justifica, en ese momento Dios adopta, en ese momento Dios nos sella con el Espíritu Santo. En ese momento viene la vida de Dios a nosotros y nacemos de nuevo. Todo eso, otra vez repito, en un instante. No podemos decir así, digamos, como que Dios se toma el tiempo, a ver, primero quiero ver si creíste. Después, ok, ya creíste, okay, ahora bueno, vamos a justificarte, a ver qué tal. Ok, ya te justifiqué, bueno, vamos a ver qué tal funcionas como hijo. No, todo ocurre en un momento cuando creímos. Ahora, la parte, aquí dice, escucharon el evangelio de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, esta palabra, habiendo creído, es podríamos decirlo así, presente continuo. Es como si dijera, y ustedes que continúan creyendo. Sí. No es como que a veces lo dejamos de esta forma, creí. Hace 12 años, hace 5 años yo creí. No.
es yo creo, yo sigo creyendo, yo estoy creyendo. Entonces lo que Pablo dice, ustedes en algún momento escucharon, pero siguen creyendo, a ustedes se les ha sellado. Y esta parte de sellado tiene que ver con un sello de propiedad. En algunas partes lo toman como ese mismo sello que tenían sobre los esclavos y que era un sello, pues ahora sí que quemándole la piel. Y ese no se lo podían borrar. Le quemaban la piel, eran sellados como que de propiedad de otra persona. Y ese sello era para toda la vida. No era como que ahora me lo quito y me lo borro. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos selló? Con el Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo que viene con la vida de Dios, que nos capacita, que nos dice, ahora eres mío. Y dice, el Espíritu Santo es la garantía de esta herencia que tenemos en Cristo. ¿Sí? Todas las bendiciones, el ser herederos con Cristo, todo lo que obtendremos, todas las recompensas, todos los beneficios, te son garantizados por el Espíritu Santo. Es decir, está segura tu herencia. ¿Sí? En este mundo, algunas herencias están en un veremos, ¿no? En si al papá no se le ocurre malgastarlo antes de, o a veces lo toman como un fideicomiso, que tienen que cumplir ciertas condiciones a tal edad, o haciendo tal cosa, o cumpliendo ciertas cosas. Mientras tanto, ahí está, ¿no? Y es básicamente lo que Dios hace. Tu herencia, aquí está, ya es tuya, ¿sí? Ya es tuya. Y dice, la garantía de que ya es tuya es precisamente el Espíritu Santo que mora en ti. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mayor de lo que ahorita vemos. Y ahorita ciertamente disfrutamos de muchos beneficios. ¿Cuántos mayores habrá cuando lleguemos delante de Él? Muchos se preocupan en esta parte de, Señor, si lo lograré, si llegaré, si heredaré contigo, si llegaré al cielo. Dice Dios, tu herencia es tuya y la garantía de que es tuya es el Espíritu Santo. Obviamente, si no hay Espíritu Santo, pues no hay ninguna garantía. ¿Sí? No importa lo que hagas. Y es donde Mateo habla, Jesús diciendo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello, aquello, tal cosa. Fui a la iglesia, leí la Biblia, eché fuera demonios, serví, prediqué. Dice, pero nunca te conocí. Porque nunca hubo una garantía de parte de Dios. Nunca vino el Espíritu Santo a nosotros a morar. Dice la Biblia, Pablo dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que somos sus hijos. Es decir, el Espíritu Santo es el que te convence a ti, te da la seguridad de decir, sí soy su hijo, no por lo que haga, no porque venga a la iglesia, no porque sea un gran, no sé, teólogo. ¿Sí? Soy su hijo porque el Espíritu Santo me está dando testimonio y me da testimonio de que soy su hijo. Y no se trata solamente de un mero sentir, de hoy me siento hijo, ¿no? Es una seguridad de que sé que soy su hijo. Obviamente, son más, yo creo, las ocasiones, son muchas las ocasiones en las que caemos, fallamos y podemos hasta cierto punto dudar. Pero eso no quita la garantía que Dios ha puesto en nosotros. Porque el Espíritu Santo de la promesa es esa herencia, es esa posesión, es ese sello que nos garantiza que somos hijos de Él, que nos lleva a vivir todo lo que Dios quiere y también que nos lleva a no hacer todo lo que Dios no le agrada. El Espíritu Santo es lo que necesitamos, es lo que nos garantiza. Y una de las marcas más grandes es que hasta cierto punto, podríamos decirlo, ya no pecamos a gusto. Ya el pecado lo que causa es dolor. Ciertamente en su momento cuando lo haces puede causar placer, alivio, a lo mejor seguridad, satisfacción, pero después causa un dolor inmenso, causa algo tan grande porque es Dios mismo diciendo, tú ya tienes mi vida. Y dice Dios,
yo y el pecado no tenemos nada que ver. Entonces, como tú tienes mi vida y pecas, ahí hay un encuentro, un choque, una resistencia espiritual que dice, eso no cabe aquí. O sea, esa mugre, esa suciedad no cabe aquí. Y es lo que nos lleva a contristarnos, en muchos a arrepentirnos, porque es Dios exhibiendo lo que hay en nuestros corazones y es llevándonos a decir, vive mi vida, vive de la forma en la cual pues yo te he heredado, vive tal cual yo te he hecho mi hijo. Es como esto. Tenemos el ejemplo de un mendigo que, no sé, vive en sucio, que vive en la basura y es adoptado por la realeza, ¿sí? Por un rey. Obviamente, ¿qué pasa? Pues el mendigo es lavado, ropas nuevas, trajes nuevos, perfumados, ¿sí? Prueba, vive como el hijo del rey. Cualquier mancha que venga, se nota. Que no se bañe, se nota. Y entre los que están ahí, van a notar, aquí huele feo. Se nota. Que en otro tiempo él vivía como mendigo y no le importaba. No le pegaba el tufo en la nariz para nada. Pero una vez que ha sido lavado, que ha sido redimido, una mancha, un mal olor, se nota. Y es, o sea, un ejemplo bobo, pero es lo que Dios hace. Venir a exhibir nuestro pecado a la luz de Él, a la luz de su santidad, exhibe nuestro pecado. Y nos dice, mira, eso no concuerda con mi vida, no concuerda con mi santidad. Y es Dios moldeándonos, y es Dios llevándonos al arrepentimiento, y es Dios transformando nuestras vidas, porque ahora tenemos su vida. Por eso terminamos diciendo, el Espíritu Santo es nuestra garantía. Creo que ahí dice, es las arras de nuestra promesa. Las arras era como una monedita que quedaba en garantía, ¿sí? Un documento que quedaba en garantía. Y dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Suena como un trabalenguas, ¿no? Pero lo que dice es, en pocas palabras, hasta que Dios nos redima por completo. ¿Sí? Es decir, el Espíritu Santo es nuestra garantía de la herencia que Dios ya nos ha dado hasta el momento en que Él termine por completo la redención. ¿Mediante qué? La glorificación. Pero vean lo que dice, con miras a la redención, es decir, con miras al trabajo completo, a que Dios redime por completo. Y dice, de la posesión adquirida de Dios, es decir, de lo que ya es de Dios. Pablo lo que nos dice en pocas palabras, son imperfectos. Les falta ser redimidos por completo. No en el caso de que hayamos sido comprados por Él, ya fuimos comprados. Se refiere en esta redención al ser transformados por completo, al que ya no haya rastro de pecado, al ser glorificados en Dios. Dice, ustedes son imperfectos, aún les falta la glorificación, aún tienen una naturaleza caída, tienen el Espíritu Santo como sello de garantía, pero a pesar de que son imperfectos, a pesar de que tienen una naturaleza caída, dice, ustedes ya son posesión de Dios. No dice que serán, que Dios los tendrá, que entonces no. Dice, a miras de esta redención, de la posesión que ya es de Dios. Es decir, Pablo nos reafirma y nos dice, ustedes ya son de Dios si han creído. Ustedes ya son de Dios. ¿Y por qué hace esto Dios? Termina diciendo, para alabanza de su gloria. Nos justifica, nos santifica, nos da la fe mediante el Evangelio, nos lleva al arrepentimiento, nos sella, nos da una herencia, nos da los beneficios de un hijo, y no porque lo merezcamos, simple y sencillamente para alabanza de su gloria.
porque Él así lo quiso, porque Él así lo quiere, porque le glorifica a Él. Y cuando Dios es glorificado, el ser humano es bendecido. Cuando Dios se glorifica, nosotros somos bendecidos. No es porque Dios sea alguien que sea ególatra, o que le guste ser glorificado, o que le guste que lo honren porque es vanidoso, no. Es porque es el único ser que a Él ser glorificado, yo soy bendecido. Porque la respuesta de Dios a la gloria de Él es nuestra bendición. Por eso, Pablo lo que nos lleva en este recorrido es decir, Dios los ha escogido, Dios los ha elegido. Ustedes escucharon el mensaje del Evangelio, ustedes creyeron en ese mensaje y ahora han sido sellados. No después, no antes, en el momento en el que creyeron. No si voy a la iglesia, no si hago tal o tal cosa, es decir, si has creído, has sido sellado. Y ese sello es una garantía de que Dios dice, Él es mío. Y Dios nos va a cuidar. Y Dios dice, yo voy a hacer lo que tenga que hacer necesario, porque dice, fiel es el que nos llama, Él también lo hará. Y dice también, el que empezó en ustedes la buena obra, la llevará al fin. Entonces dice Dios, este es mío, yo lo voy a cuidar, ¿sí? Y lo voy a llevar por el buen camino, pero es torpe, va a tropezar, va a fallar, pero no deja de ser mío, sigue siendo mío, hasta que sea glorificado, hasta que ya no haya rastro del pecado. ¿Por qué? Porque he puesto mi vida en Él. Nos ha dado de su sangre, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su fortaleza, por lo tanto podemos vivir con esta promesa en nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has amado con un amor eterno, nos has dado de tu salvación, nos has dado de tu herencia. Somos herederos con Cristo y al mismo tiempo nos has hecho herencia para ti. Somos tuyos y de nadie más, Señor. Nuestras vidas son tuyas y tenemos tu vida en nosotros. Te rogamos que nos sigas llenando, que nos sigas capacitando, que nos sigas llevando a hacer todo lo bueno que es para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga dando testimonio a nosotros de ese sello, de esa garantía que tenemos en ti. Gracias porque tú nos amas, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque eres nuestro Dios y porque todo lo que haces lo haces con un propósito, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.